Paz y bien. Mi nombre es Josep Miralla Arlego, soy presidente de Cristians y me gustaría invitarte a una reflexión sobre la pandemia, sobre la historia, su sentido y la responsabilidad cristiana. Es una evidencia que a un ritmo lento pero continuado, la fe cristiana, sobre todo en Europa, se ha ido secularizando, de tal manera que determinadas concepciones y premisas necesarias para asumirla se desdibujan y se vuelven evanescentes. La secularización significa también desvinculación, es decir, la transformación de una parte del pueblo de Dios en un simple agregado de individuos guiados solo por la subjetividad de sus deseos. Entre ellos, el de no apartarse demasiado del mundo, todo y que Jesús ya nos advirtió de que si fueseis del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como que no sois del mundo, sino que yo os he escogido, sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Esto es lo que nos dice el Evangelio de San Juan 15:18. Ahora, la gravedad de la quiebra que significa la pandemia muestra la finitud y la fragilidad de nuestra sociedad. Y este hecho nos conduce necesariamente a una reflexión, precisamente desde esta doble perspectiva histórica y cristiana. ¿Qué nos dice Dios a cada uno de nosotros y colectivamente con este desgraciado suceso? Es necesario que nos lo preguntemos porque, como escribe el arzobispo de Manila, cardenal Sin, nos es necesario volver a interpretar los sucesos, lo que sucede y las circunstancias de nuestra propia vida a la luz de la fe. Es necesario situar los sucesos cotidianos al servicio del reino de Dios. Vivimos una quiebra histórica, no solo por el gran daño que causa la COVID-19 por sí misma, sino también porque las políticas públicas que en algunos países se han desencadenado, y tengo en mente España, como el cribaje por edad o la instalación en la excepcionalidad constitucional como forma más segura de gobierno, el hecho político que a pesar de tanta devastación y en un Congreso de los Diputados semiparalizados, se tramite todavía una ley orgánica para legalizar la eutanasia, que este sea el propósito en un momento donde la muerte de miles y miles de personas ha sido la característica y el sufrimiento en muchos casos que la ha acompañado. La reflexión sobre este escenario brevemente descrito, enmarcado por la desvinculación y la pandemia, podría empezar por una pregunta que es clásica delante de toda tragedia. ¿Tiene sentido la historia? Y si así fuese, ¿cuál es? Un tipo de respuesta es reducir la historia a lo simplemente aleatorio. Es decir, la historia no tiene sentido. No es necesario ser cristiano para rechazar esta interpretación. El mismo Marx es un testimonio de la búsqueda del sentido de la historia, y como él, muchos más. Hay otra visión que muchos cristianos aceptan y que consiste en ver la historia como un camino de perfección de lo que es humano.
El progresismo es una de sus consecuencias, en el entendido que esta idea incorpora muchas variantes interpretativas. Pero para el cristiano, la cuestión es otra. Para el cristiano que vive la revelación de Jesucristo, el sentido de la historia es el cumplimiento de la redención. Y esto quiere decir, escribió Guardini, desde el punto de vista humano, el estar con o contra Cristo. Esta idea tan rotunda se puede matizar todo lo que se quiera en su formulación, pero si no llega a desvirtuarse, la cuestión aparece claramente planteada en términos de sí o no. Y de aquí la primera reflexión en relación a la pandemia. La situación que resulta de ella no altera el fin cristiano de la historia, al contrario. Por consiguiente, la redención ha de ser completada. Y esto es lo que hemos de subrayar, y esto es lo que hay que decir. El carácter único y extraordinario de la redención como hecho histórico. Y esto es lo que hemos de contribuir a realizar, porque nuestra participación es necesaria para que la redención se cumpla. Y por tanto, la cuestión es si nuestra actuación como pueblo de Dios y más allá de las individualidades va en este sentido o antepone otras razones a su cumplimiento. Porque lo que podemos decir de la historia, siguiendo a Guardini, no es que el hombre se haga mejor o peor en ella, sino que la decisión es cada vez más clara, que su opción es inevitable, porque los ejércitos de la gran batalla son cada vez más grandes y el sí o no más peremptorio, porque el mal, la preparación y la realización del anticristo, consiste en mostrar que es posible la vida sin Jesucristo. Ese es el desafío. Aún más, han de convencernos que Él es enemigo de la vida, que solo podrá ser vivida plenamente después de la destrucción del cristianismo. En realidad, esta ya era la característica esencial de la sociedad desvinculada y sigue siéndolo ahora. Si bien en su versión más light, consiste en presentar a Jesucristo como un gran hombre bueno, y de esta manera liquidar la realidad del misterio que configura la anunciación, la encarnación, revelación, redención, resurrección, ascensión y Pentecostés, que es la realidad cristiana. Y la cuestión ahora, con la crisis de la pandemia, es si este anuncio de su reino está resonando o no con fuerza. En esta crisis histórica que vivimos, la presencia del mal es evidente. ¿Cuál es nuestra reflexión cristiana sobre él? ¿Cuál es la respuesta cristiana ante lo que el mal construye? Porque otra evidencia, en parte olvidada, es que hasta el fin de la historia, el mal en persona, Satanás, es príncipe de este mundo y actúa en su principado. Eludir todo esto es transformar la fe cristiana en una recepta de un humanismo edulcorado, banal. Romano Guardini, en el capítulo 7 de la segunda parte del Señor, tiene un título que es todo un enunciado.
el enemigo. En él nos explica un pasaje bien conocido y que hemos escuchado muchas veces. Es aquel que relata la curación de un ciego por parte de Jesús y que por esta causa los fariseos lo critican, diciendo que hace fuera a los demonios, expulsa a los demonios por el poder de Belcebú. Es cuando Jesús le responde en la forma que todos conocemos, de que si un reino está dividido, aquel reino que esté dividido, todo reino que esté dividido será desolado. Y si Satanás va contra Satanás, está dividido contra sí mismo. Guardini aborda este hecho, como otros en los que se da la confrontación de Jesús con el diablo, en la lucha que Jesús mantiene contra el mal personalizado. Expulsa a los demonios porque está contra ellos y tiene poder sobre ellos. Entonces, dos cuestiones se hacen evidentes. La presencia nada metafórica de Satanás y la demostración del poder y enemistad de Jesús al expulsarlos. Guardini desarrolla un relato tan evidente en una primera lectura evangélica como difuminado en muchas interpretaciones que en el mismo se hace en nuestro tiempo. Y hace además otra cosa. Asocia determinadas enfermedades con la posesión diabólica. Es una afirmación que nos puede parecer extraña, porque nos alimentamos de la forma de pensar de los últimos siglos. Pero el teólogo alemán sostiene que es de importancia esencial para comprender el Nuevo Testamento y la actitud de Jesús, tener presente esto. Por eso nos dice, cito, hemos de anular las objeciones nacidas de la actitud espiritual de los últimos tiempos y dejarnos llevar por la palabra de Dios, tanto en nuestro espíritu como en nuestros sentimientos. Los evangelios nos muestran a Jesús socorriendo a los enfermos. La forma más habitual de interpretarlo es como un ejemplo de lo que hemos de hacer, de lo que hace la Iglesia hoy en día, de una manera además extraordinaria en términos de caridad. Pero Guardini nos dice más que esto, nos dice esto y algo más. Cito, Jesús ve en el fondo de la miseria corporal el poder maléfico, el demonio, digamos mejor, Satanás. Este habita en el enfermo. La enfermedad corporal no es más que una consecuencia de esta horrible cohabitación. Jesús se dirige contra él, lo expulsa con la fuerza del Espíritu y entonces desaparece también la enfermedad. Fin de la cita. Guardini es muy consciente de la ruptura mundana que implica esta afirmación, del escándalo que mueve esta afirmación. Por eso advierte, al leer esto, lo que acabo de citar, nuestra razón se revuelta, se revela y dice, ¿no será esto consecuencia de los conocimientos médicos rudimentarios de la época? Porque si en la enfermedad hay una presencia del demonio, entonces los inocentes graves y dolorosamente enfermos viven en esta situación. Esta es una objeción evidente y terrible. Pero no es esto lo que nos dice Guardini. No nos está diciendo esto, sino
lo que dice es que el diablo lucha para poseer a los hombres, no que toda enfermedad venga del diablo. El diablo lucha para poseer a los hombres y que en esta acción del mal anidan también la enfermedad y el dolor. Es en esta lucha y no en toda alteración biológica donde reside el efecto psicosomático del mal. Siempre que el cristiano cita al demonio, le parece que está refiriéndose a algo turbio, quizá propio de un nivel de religioso inferior, un nivel que ha de ser superado. Esta es una interpretación bastante habitual. Pero atención, porque si esto es así, dice Guardini, entonces Jesús como persona pertenece a un nivel de civilización superado, que comparte la ignorancia médica de su tiempo. Y entonces podríamos añadir, ¿y por qué su ignorancia se ha de limitar solo a la razón médica? Porque nos extiende a otros ámbitos en los que la ciencia hoy está mucho más avanzada, como es del todo evidente. Por tanto, no es secundaria la interpretación que demos a este relato, porque o bien abre la puerta a la supeditación de la fe a las leyes de la mundanidad, o por el contrario, afirma la supremacía de la palabra de Dios. Y si optamos por esto último, y es el único camino cristiano, entonces tenemos Jesús como principio y medida de todas las cosas. Y en este caso, escucharemos atentamente sus palabras y no nos dejaremos aleccionar por el mundo. Guardini sostiene que la lucha de Jesús contra el poder satánico es el fundamento especial de la conciencia mesiánica, de su conciencia mesiánica. Jesús sabe que no se limita a enseñar una verdad, que lo hace, a mostrar un camino que lo señala, a establecer una relación con Dios que practica, a compadecerse de las debilidades humanas, cosa que hace, sino que también ha sido enviado para litigar con unas potencias que se oponen al cumplimiento de la voluntad divina, que se oponen al cumplimiento de la voluntad divina. Creo que esta dimensión esencial de la redención no se encuentra en ocasiones bien expresada en parte del pensamiento católico y de la pastoral, con lo que se pierde conciencia de la dimensión sobrenatural y transhistórica de la venida de Jesús y de nuestro papel, de lo que significa de extraordinario es su seguimiento. Se quiere reducir a veces a Jesús a una especie de buen samaritano. Y no es que no sea bueno el samaritano, es sencillamente que no es Dios. Y esta es la cuestión central. El intento de desacralizar a Jesucristo y con él desacralizar la historia. Y este es un empeño que a veces, inconscientemente, también practicamos los cristianos. Para Jesús no existe solamente la posibilidad del mal propia de la libertad humana, ni tampoco la inclinación al mal, fruto del pecado del individuo y de la colectividad, sino también un poder personal que quiere esencialmente el mal,
Este poder no pretende alcanzarlo la maldad como un medio para realizar un bien, que sería una práctica más o menos común entre los seres humanos, sino que quiere lo malo porque es malo. En todo esto hay alguien que se opone a Dios con sus acciones. Quiere robarle el mundo de sus manos. Pretende desbancar al mismo Dios. Pero como esto no es posible, como Dios del todo es el bien mismo, como no puede alcanzar su fin, lo que hace es arrastrar al mundo, arrastrar al ser humano a la apostasía y a la ruina espiritual. Y no es evidente que es esto lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Satanás persigue establecer un orden dedicado al mal, en el cual el corazón de los hombres, su espíritu, las acciones, sus creaciones, sus relaciones con el prójimo y con las cosas, parece que tengan un sentido razonable, pero en realidad son insensatas. El aborto como derecho sería un ejemplo concreto de esta lógica. Los grandes sermones del Evangelio de San Juan afirman que Satanás se esfuerza por erigir el reino del mal contra el reino santo de Dios, como un mundo contrapuesto a la nueva creación divina naciente. No son por ventura estas las estructuras de pecado, las organizaciones, instituciones, leyes, actos de los gobiernos, que bajo una aparente racionalidad asientan el orden del mal. Quizás decir esto nos incomoda y quizás para algunos incluso lo rechacen, porque no se ciña a la racionalidad técnica que niega la existencia de Satanás y a su acción en el mundo. ¿Es que nos atemoriza asumir esta realidad por miedo? ¿Porque estamos penetrando en una especie de mundo un poco fantasmagórico? Es necesario rechazar todas estas observaciones, escribe Guardini, y seguir a la luz que surge de la palabra y práctica de Jesús que muestran los evangelios, porque de ellos nada oscuro puede surgir, ningún extremismo puede enraizarse en nuestros corazones si nos guiamos por el sermón de la montaña, por su luz y por la práctica de Jesús en relación a los hombres y en relación a Dios. Lo que sí resultaría terriblemente negativo sería construir una ideología humana instrumentalizando el pensamiento de Dios, la palabra de Jesús. Por eso es tan importante vivir cada día la fe con la ayuda que nos brinda la práctica de la Iglesia, su tradición y enseñanza. Necesitamos menos teología mundana y más teología fundamentada en la profundización de las palabras de Jesús, que en definitiva son la visión de Dios sobre el hombre y el mundo. Esto es lo que significa cuando Jesús nos habla y actúa a través de los evangelios. La dificultad no radica en el hecho de que Jesús nos indique la relación que hay entre Satanás y el mal, el sufrimiento y la enfermedad. La dificultad radica en asumir esta evidencia porque nos parece que puede desencadenar el fundamentalismo. Pero a causa de este temor, no podemos abandonar la perspectiva de Dios para pasar a una visión humana.
Pero atención, porque tampoco podemos transformar sus palabras en una especie de ideología de la catástrofe, interpretando todos los grandes desastres, como el que ahora sucede, en términos de castigo divino. No, no podemos caer en esta tentación. Nos lo advierte el Evangelio en el pasaje de la Torre de Siloé. De este texto evangélico que expone la desgracia que acaece cuando se derrumba la torre, que mata a justos y pecadores, para decirlo de algún modo, podemos constatar cómo Jesús no da ninguna explicación de por qué pasa o de por qué Dios no lo impidió. Y esta es una primera consideración. También este hecho nos advierte de nuestra finitud, de cómo la muerte nos puede alcanzar en cualquier momento y de la manera más inesperada. Y esto es la pandemia que vivimos, pero cualquier otro suceso puede desencadenarla. Hay una tercera consideración. Y aquí creo que ha habido un corte de la transmisión y sigo a partir de él. Decía que una tercera consideración es que en términos perfectos, absolutos, nadie es inocente ante Dios. Y finalmente una cuarta, que siendo trágica toda muerte humana y digna de encomio, evitarla. Lo que resulta realmente decisivo para el plan divino es la salvación de las ánimas, de las almas. Esto es la redención. Lo que plantea toda devastación no es tanto el porqué de Dios, sino cómo transformarla en el bien último, en el que se realiza la redención. Esta es la primera cuestión a dilucidar. Y añadida esta, como consecuencia de esta, cómo actuar contra el propósito de construir el reino del mal y la apostasía. En relación a la primera cuestión, la historia del cristianismo nos brinda una experiencia muy próxima a nuestra situación actual. En el año 165 se produjo una gran epidemia en el Imperio Romano. La causa presumible fue la viruela, que asoló por primera vez a Occidente durante el reinado de Marco Aurelio. De hecho, el mismo emperador murió a causa de ella en Viena en el último año de la desgracia, el 180. Duró, por tanto, unos 15 años y mató entre un 25 y un 30% de la población del imperio. Sin tiempo para la recuperación demográfica, en el 251, se propagó otra segunda epidemia tan exterminadora como la anterior. En esta ocasión, la causa más probable fue el sarampión. Este, como la viruela y otras enfermedades infecciosas, poseen una capacidad letal masiva cuando infecta poblaciones por primera vez o que solo han entrado en contacto con el flagelo de manera muy limitada. Y no se ha podido crear, por tanto, una suficiente inmunidad. En este escenario, digamos, en cierta medida dantesco, el cristianismo se encontraba en una fase inicial de desarrollo. Era con facilidad maltratado, sino perseguido.
era una fe proscrita, no estaba instalado. Y estas catástrofes contribuyeron a su expansión. Esta al menos es la opinión de personajes destacados de aquella comunidad como Cipriano de Cartago, Dionisio de Alejandría y Eusebio de Cesarea. Y es que las epidemias encallaron la capacidad de explicación del paganismo, y no solo de él, sino también de la filosofía griega. Se enfangó su discurso y también su testimonio. Y la huida y la ausencia de solidaridad con los enfermos fue una conducta generalizada. Los cristianos, por su parte, ofrecieron solidaridad real y además, y lo subrayo, una explicación y aportaron un sentido a la vida y aportaron esperanza. Explicación, sentido, esperanza. Esta enseñanza de cómo actuaron nuestros antepasados hacia la sociedad y en condiciones mucho más difíciles, creo que nos obliga a un examen sincero sobre nuestra actuación y nuestra voluntad como pueblo de Dios de transmitir sentido y esperanza a toda la sociedad ahora, con una voz clara, fuerte, que llegue a todos. La otra cuestión nos exige reflexionar sobre aquellas estructuras de pecado que crecen y se asientan. Si Jesucristo vino a liberarnos de ellas, no podemos asumir pasivamente como un hecho dado, integrándolas como una fatalidad en la vida cotidiana, justificándonos por el hecho que ya atendemos de manera suficiente a las víctimas, aunque no nos confrontemos con las causas. Es necesario hacer frente a estas causas, actuar sobre ellas, para modificarlas, para que detengan sus efectos, para transformarlas, para erradicarlas. Y esta acción ha de desarrollarse desde la responsabilidad personal, sí, claro está, pero también es inexorable que la respuesta sea colectiva, porque colectivas son estas estructuras. Cuando el mal se transforma en un sistema, una organización, una estructura, cuando es institucionalizado, es un mal político. Si es colectivo y estructural, es político o causado por la política, por acción o por permisión. Y si son políticas las causas, no hay ninguna razón para evitar que la respuesta se dé también en este plano en la forma que resulte más conveniente y eficaz. Porque la eficacia también forma parte de la economía de la salvación, siempre que no se convierta en un ídolo que sustituye a la providencia de Dios. Por lo tanto, la respuesta política, que no significa necesariamente la respuesta de partido, es necesaria para confrontarse con las estructuras de pecado. ¿O acaso haremos de la política una especie de principado vetado al reino de Dios? El enemigo que nos señala Jesucristo no es ningún ser humano, aunque sea necesaria la colaboración humana para que impere.
es el mal mismo. No hemos de aceptar pasivamente su acción institucionalizada. Y estos son las leyes como las del aborto que citaba antes, que han llegado a transformar avances científicos como el gran descubrimiento que consiguió Jérôme Lejeune de la causa del síndrome de Down, la existencia de un cromosoma de más en la pareja 21, en la gran tragedia que significa hoy el aborto eugenésico a gran escala. Este aborto hoy se enraiza en múltiples manifestaciones porque ha abierto la puerta al menosprecio de la vida humana, a su sentido utilitario, a la conveniencia, y que culmina o intenta hacerlo con la eutanasia, pero que también significa el clivaje hospitalario, el uso de embriones humanos como material genético o la destrucción sistemática de la familia, de la pareja humana y de su sentido, y de tantas otras dimensiones como el de la pobreza generalizada y ante la cual se permanece insensible, o el de las desigualdades radicales, o el maltrato hacia el que viene de otros países en busca de una oportunidad para dignificar su vida. Todo esto son efectos de la apostasía, porque está fuera del mensaje evangélico. Y no es de la mundanidad religiosa, de la interpretación de la fe desde el punto de vista del mundo, cómo podemos abordarlas con éxito. Voy a terminar. Hay consenso en que la pandemia comportará cambios importantes. No sabemos cuán importantes serán. Y en ningún caso está escrito que sean a mejor. Sobre todo, si los que hemos de contribuir a la redención y a la lucha contra el mal y a sus estructuras, nos reservamos, nos protegemos, vete tú a saber para qué mejores tareas. O si pensamos que ya es suficiente solo con una respuesta individual, por tanto subjetiva, desvinculada del colectivo del pueblo de Dios, o al menos de aquella parte de él que siente esta vocación de dar una respuesta pública. En último término, está en juego que creamos que existe y que nos obliga la segunda alianza surgida de la redención para superar las consecuencias del rechazo del primer pueblo elegido que impidió realizarla en su momento. La cuestión es cuál es nuestra respuesta ahora, en plena crisis de la pandemia. Esta es, sin duda, la cuestión de fondo. Este es el nuevo reto que nosotros, los cristianos, debemos formular, afrontar y darle cumplida respuesta. Y eso es todo. Y gracias por acompañarme hasta aquí en esta reflexión.